solamente quiero compartir con ustedes algunas inquietudes sobre la ciencia, sobre lo que puede ser entendido como filosofía de la ciencia, como epistemología de la ciencia, como método científico, etc., ¿no? Y tengo aquí yo quizá un desafío, porque hay también una mezcla de personas en el auditorio. Algunos de ustedes son estudiantes, hay otros colegas, hay unos colegas que son científicos, y entonces yo quisiera decir algunas cosas que puedan ser de interés fundamental para los estudiantes de pre y posgrado, pero también decir algunas cosas a mis colegas que se dedican a la ciencia y que le agradezco mucho su presencia acá, porque también hay algunas ideas interesantes y otras, algunas ideas acertadas y no, sobre lo que puede hacer la filosofía de la ciencia y sobre por qué hay que preocuparse de este autor, Karl Popper. Yo también voy a comprometerme, pero te pido que me digas tú, como a la media hora, cómo voy allí, porque una vez que agarro el micrófono, no lo suelto. Quisiera yo agradecer realmente mucho al profesor Francisco Cisterna, al doctor Cisterna, por haberme invitado, gracias a un amigo en común de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés Radulla, que es un popperiano renegado, desgraciadamente, ¿no? Fue popperiano y luego abandonó la tesis popperiana y adoptó una postura instrumentalista sobre las teorías científicas, una postura que dice que las teorías científicas no son verdaderas ni falsas de ninguna realidad, sino más bien son modelos que permiten coordinar, ¿no?, resultados de experimentos y de mediciones y predecir, pero que la ciencia no puede realmente explicar una realidad, sino más bien los modelos son solamente esos instrumentos, ¿no?, y no son verdaderos ni falsos. Pero en fin, quisiera comenzar con lo siguiente, especialmente por los estudiantes que hay acá. Y decir también que esta es primera vez, y agradezco mucho la invitación, a venir a hablar sobre mi especialidad, porque yo he estado antes aquí, creo que en este mismo auditorio, pero como presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Valparaíso. Yo vine a hablar acá en esta universidad para que vean que se puede combinar filosofía con acción, ¿no? Como presidente de la Asociación de Académicos, yo vine a mostrar acá cómo en la Universidad de Valparaíso, en mi facultad, yo fui el primer decano de la Facultad de Humanidades, fundador, nosotros éramos capaces de hacer elecciones de autoridades, y la hicimos recientemente de decanos triestamentales, no teniendo hasta este momento ningún tipo de estatuto todavía aceptado. Pero lo hicimos, yo vine a hacer esto anteriormente, ahora está el presidente acá de la Asociación de Académicos, mi colega, así que me agradezco mucho que pueda, doctor Zamorano, que pueda yo venir ahora a hablar un poco de mis otras inquietudes, pero están conectadas. Y déjenme decirles por qué yo me he dedicado a esto casi toda la vida, a la filosofía y a la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque no se trata, y eso es lo que espero a ustedes mostrarles, de que ustedes vengan a esta charla o conferencia para enterarse de algunas cosas. Yo quisiera decirles que tienen la absoluta necesidad de pensar algunas de las cosas que vamos a decir acá y que han dicho algunos filósofos. Déjenme decirles mi experiencia. ¿Por qué yo me dediqué, sin ser científico, a la filosofía de la ciencia? Año 1967, yo empiezo a estudiar filosofía en el Pedagógico de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso. Ya era profesor primario, ¿no?, y empiezo a estudiar filosofía. Y ahí me encuentro, imagínense, la década del 60, la década de los grandes cambios en Chile, iniciado por el gobierno de Frei, la Revolución de Libertad, luego viene, digamos así, el gobierno del presidente Allende, y durante todo ese tiempo, en estas universidades, igual que ahora, pero de otra manera, había gran efervescencia política, ¿no? Y yo tenía compañeros, a lo mejor igual que ustedes, que teníamos algunas inquietudes, porque no queríamos la sociedad que estaba allí construida, se estaba cambiando, pero si bien todos estábamos de acuerdo en que necesitábamos una sociedad más justa, más igualitaria, eliminar la pobreza, tener una sociedad más democrática, etc.,
no nos poníamos de acuerdo en ciertas cosas. Y yo recuerdo que en ese momento yo defendía una visión que uno podría llamarse una visión social cristiana, ¿no? Y mucho del rechazo de lo que pasaba en Chile era una cuestión moral. Y allí yo tenía un problema con algunos amigos que posteriormente ellos han cambiado un poco su posición, incluso con algunos colegas que llegaron a ser profesores que todavía están en el instituto, sobre que a mí me faltaba algo, que había un problema conmigo. Porque cuando yo planteaba este socialismo cristiano, me decían algo así como: pero tú no te has enterado, Carlos Verdugo, que existe otra cosa mejor, que te falta a ti, que es el socialismo científico. Entonces me decían: nosotros los marxistas, y me decían: léete a Engels, el anti-Düring, ¿no? Vas a encontrar allí que nosotros, contrario a ustedes, tenemos un socialismo basado en la ciencia, un socialismo, y me lo hacían así, científico, me subrayaban así como para molestar. Entonces, lo mío era como un socialismo, pero algo le faltaba, que era lo científico. Y yo recuerdo que allí empecé, por primera vez, a decir, ¿por qué si hay un socialismo científico, será mejor que mi socialismo no científico? Y allí, como yo estaba en filosofía, y era un estudiante igual que ustedes, se supone crítico, empecé a decir: ¿y qué es esto de la ciencia? ¿Y en qué consiste la ciencia? Por ahí empezaron mis primeras inquietudes. Pero yo al mismo tiempo venía de una crisis religiosa. Y no sé si a usted le pasó alguna vez o le sigue pasando hoy día en la educación. Yo como religioso, en ese momento, me habían enseñado, evidentemente yo aceptaba la Biblia y el relato del Génesis para responder la pregunta de dónde había salido el universo y de dónde veníamos nosotros los seres humanos. Y ahí, a mi juicio, estaba clarito que nosotros veníamos de una creación de Dios, llámele Adonai, el Señor, Yahweh, como usted quiera. Él nos había creado y había creado todas las especies ya. Y resulta que ya en la educación media, e incluso después, encontraba un profesor a mí de biología que me metía duda en la cabeza. Y me decía que no, que en realidad el origen de la vida era otro. A lo mejor veníamos de una sopa primordial, donde en un ambiente, ¿no es cierto?, químico especial, se había producido a lo mejor los primeros moléculas orgánicas, de ahí no sabemos cómo, pero siempre había tiempo, a lo mejor surgieron los primeros organismos unicelulares, después se había complejizado y voilà, aquí nosotros, digamos así, con toda esta complejidad habíamos llegado a ser lo que éramos. Y ahí yo no sé si ustedes han tenido problemas cuando escuchan voces e información distinta en las universidades. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la pulenta? La dura, ¿no? La que me está diciendo el profesor de biología, con el cual tenía discusiones terribles, o lo que me decía la Biblia. Y entonces, ¿sabe lo que me pasó a mí? Que como tuve una crisis religiosa, porque empecé a darle más atención a la ciencia, de repente yo dije, entonces en la religión puede haber muchas dudas, pero seguramente que en la ciencia, ahí sí que no hay duda, y ahí seguramente que hay verdades absolutamente confirmadas, finales, inconmovibles, etcétera, etcétera. Y entonces dije yo, bueno, si no me voy a dedicar a la ciencia, me voy a dedicar a la filosofía, ahí habrá algo que se llama filosofía de la ciencia, y seguramente que en la filosofía voy a encontrar las respuestas que no he encontrado en la religión. Para hacer la historia corta, cuando empecé a estudiar filosofía, y esta es la conclusión de muchos años, entendí por qué tenía que tener dudas sobre la religión, pero más importante, por qué tenía que tener dudas sobre la filosofía y por qué tenía que tener dudas sobre la ciencia. Entonces usted me dice hoy día, profesor Verdugo, después de este tiempo, ¿qué pasa con sus dudas? Siguen igual, solamente que ahora sé, porque no puedo sino tener dudas
seguir dudas con la religión, tengo dudas sobre la ciencia y tengo dudas también sobre la filosofía. Y usted me dice, como mucha gente dice, ¿y cómo vive usted? Así, con dudas, pero que no me impiden participar activamente y vivir como viven ustedes. Pero, y aquí antes de empezar esto, la exposición sistemática, y fue allí en el pedagógico, donde yo descubrí algo que no me gustó mucho. Y especialmente esto tenía que ver con los estudiantes, amigos míos, que decían que tenían una visión científica sobre esto. Era que cuando yo era religioso, y a mí me hacían la pregunta, Carlos, ¿qué cosa tendría que pasar en el universo para que tú dejaras de creer en la verdad de tu religión? Yo decía, nada. ¿Qué tiene que pasar en el mundo para que tú dejes de creer en Dios? Yo decía, nada. Y cuando la gente que trataba de convencerme me decía, pero mira todas las injusticias, los terremotos, lo que ocurre, eso no te muestra que a lo mejor Dios no existe. Yo decía, por algo será. Y cuando decía, pero es que hay niños que también, ¿quién es uno para saber los caminos del Señor? O sea, si a mí me preguntaban, ¿bajo qué condiciones usted, Carlos Verdugo, aceptaría que está equivocado? Bajo ninguna. Y yo descubrí que algunos amigos míos, cuando yo les decía, oye, ¿y Marx podría estar equivocado? Me encontraba que me decían, de ninguna manera. Y cuando yo les decía que a lo mejor el marxismo tenía problemas, y habían predicciones que parece que no habían resultado, y a lo mejor Marx, que era un genio, se había equivocado como se equivoca cualquier científico, muchos de ellos no lo admitían. Y yo decía, se parecen a como era yo. Son medio dogmaticones. El dogmático es aquella persona que dice, mire, lo que yo creo no está sujeto a revisión, ni ahora ni en el futuro. Entonces yo dije, pero la filosofía será así, y no es así. Y la ciencia será así, y entonces yo dije, tengo que aprender algo, si no de la ciencia, de los filósofos de la ciencia. Y ahí es cuando yo me encontré, digamos así, con la figura de este filósofo al cual yo he dedicado más de 20 años a estudiar, y que tuve la suerte, perdón del cachetoneo, pero es así. Yo creo que soy el único chileno que ha tomado tecito con Popper cuando estaba vivo varias veces en Inglaterra. Y tuve la ocasión de discutir con él algunas de estas cosas y he dedicado gran parte de mi vida académica a él. Ahora, ¿por qué? ¿Quién será este Popper? ¿Cuántos de ustedes han leído a Popper, algo de Popper? ¿Me fijan? Entonces yo tengo aquí un papel importante. ¿Por qué creo yo que ustedes tienen que leer a Popper? Déjenme decirle a los profesores que hay acá y a algunos estudiantes que yo me he encontrado todavía, cuento esta anécdota, una vez fue el profesor Maturana a Valparaíso, ¿no? Y con su humildad característica, digamos así, ¿no? Le dijo al auditorio, estaba lleno de estudiantes igual que ustedes porque mucha gente iba a escucharlo. Yo le voy a decir a ustedes, bueno, con su bufanda se lo llevo acá, yo le voy a decir a ustedes lo que es la ciencia. Y dijo, primero que todo, los filósofos de la ciencia, como Carl Hempel y Popper, no tienen ni idea de lo que es la ciencia. Él no sabía quién era yo sabía quién era él no sabía que yo era un popperiano, y entonces dije, me va a tener que escuchar. Me va a tener que escuchar. Y al final, yo levanté la mano y le dije, mire, señor Maturana, usted acaba de hacer aquí una afirmación rotunda, que Popper y Hempel, no voy a defender a Hempel, que Popper y Hempel no saben nada sobre lo que es la ciencia. Permítame, como usted lo ha dicho aquí frente a estudiantes, a los cuales yo le enseño a Popper, decir lo siguiente. Y le dije yo, auditorio, el señor Maturana, Premio Nacional de Ciencias chileno, dice que Popper no sabe nada sobre lo que es la ciencia. Entonces empecé. Peter Medawar, Premio Nobel de Medicina, 1965. John Eckley, Premio Nobel también de Ciencia. Jacques Monod, y nombré como otros tres, dicen que Popper es el filósofo que más sabe sobre la ciencia. Entonces le dije yo, no puedo argumentar, aquí tenemos un profesor chileno,
que dice que Popper no sabe nada sobre la ciencia. Premio Nacional. Aquí tengo 2 o 3 premios Nobel que parecen decir y dicen que Popper sabe lo que es la ciencia. Entonces yo dije, mire, yo ya tomé partido y no va por el caso chileno, sino que si es por declaraciones, yo prefiero lo que dicen los 3 premios Nobel y no lo que dice el Premio Nacional. A lo cual él me dijo que yo estaba usando el criterio de autoridad y yo le dije que él había empezado primero. Claro. Entonces, hay gente que conoce a Popper y hay gente que no le gusta Popper y a otros sí nos gusta Popper. Y para entrar ahora en la materia popperiana, y luego yo le voy a mostrar qué es lo que dicen algunos científicos sobre Popper. ¿Qué ha pasado con este señor Popper? Y Popper, tal como se dijo acá, y su exposición fue muy buena también, muy clara, yo le diría lo siguiente: de todo lo que ustedes escucharon ahí, una de las cosas que caracteriza a Popper es que se opone a prácticamente todas las cosas que dijeron esos autores. Y acepta algunas, pero prácticamente, yo voy a mostrar algunas de ellas, Popper las ha rechazado. Pero yo voy a dar las razones por las cuales las ha rechazado. Entonces, yo me di cuenta, volviendo a la historia de mi formación, que había gente que se dio cuenta que este Popper, que nació en 1902 en Austria y murió el 17 de septiembre del año 94, había hecho 2 cosas importantes. Una, había escrito un libro que en alemán se llamaba Logik der Forschung, que fue traducido posteriormente en inglés, 25 años después, como The Logic of Scientific Discovery, que hoy día se llama La Lógica de la Investigación Científica o del Descubrimiento Científico, ¿no? Y entonces ahí él había hecho, ya vamos a ver, un gran aporte a la filosofía de la ciencia contemporánea, por lo cual es famoso. Si usted abre cualquier texto de filosofía de la ciencia, va a encontrar a Popper. Y si no encuentra a Popper, pésimo, digamos así, el libro, se lo digo como especialista. Pero no va a encontrar ningún libro bueno donde no traten a Popper para mostrar su aporte, para criticar lo que está bien. Esa era la parte científica, ya voy a decir allí qué decía en la filosofía de la ciencia. Pero luego Popper escribió el año 45, estando en Nueva Zelanda, escribió una obra que ustedes tienen que leer, se los recomiendo, que se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos, donde Popper hace una crítica de todos los sistemas totalitarios de izquierda y de derecha. Y entonces, ¿a quién ataca allí? Hace una de las críticas más interesantes, más allá de reconocer el valor de Marx, hace una crítica al marxismo. Y entonces, claro, el mundo marxista no le gustó la crítica de Popper. Pero también Popper allí criticaba a Platón y lo llamaba totalitario, y critica a Hegel y critica a Aristóteles. Entonces, en estas obras, La Sociedad y sus enemigos, donde Popper se opone a toda sociedad cerrada, que son sociedades donde no se admite la crítica, donde hay iluminados, especialmente los gobiernos, que creen saber cuál es el mejor tipo de sociedad, cómo hay que organizar la sociedad, cómo se resuelven los problemas, y no admiten normalmente ni aplauden visiones alternativas, ni mucho menos críticas de esta postura. Entonces Popper se echó encima de inmediato a todos aquellos que pensaban que, como Popper había criticado desde el punto de vista epistemológico a Marx, tenía que ser un cochino capitalista, imperialista, seguramente defendía la economía social de mercado, etcétera, etcétera. Y en realidad Popper se ha hecho una fama, se la merece porque sus obras han significado que ha pegado patadas para todos lados. Y entonces hoy día es muy difícil que mucha gente que todavía lee obras en filosofía de la política acepte mucho a Popper. Y como Popper era amigo de von Hayek, era como el pensador neoliberal, la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y como Popper era amigo de Hayek, y Hayek era miembro de la Mont Pelerin, y la Mont Pelerin parece ser una organización de extrema derecha, entonces Popper tiene que ser de extrema derecha, punto. Y eso le ha pasado a estudiantes míos, incluso a colegas que sin leer a Popper toman esta postura.
Entonces, el autor del que voy yo a hablar ha hecho esta gran contribución a la filosofía de la ciencia y esta gran contribución también a la filosofía política. Y yo quiero mostrarles ahora en qué consiste esta revolución popperiana, ¿no? Y por qué vale la pena que ustedes también lean a Popper para entenderlo, criticarlo, por supuesto, pero también para rescatar de él cosas que hoy día son muy importantes en la sociedad chilena en que estamos viviendo, y para que se entienda lo que pasa también en otras sociedades que a veces se colocan como ideales, hasta que usted las conoce y empieza también a saber en qué lío nos metemos en ciertas realidades sociales y políticas, especialmente en cualquier sociedad donde la clase política, el gobierno o los que tengan el poder no aceptan críticas, y donde haya un pensamiento que de alguna manera trata de imponerse, ¿no? En lo político, en lo social, en lo económico, en lo educacional, porque de eso seguimos estando llenos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tiene de importante Popper? ¿Por qué se hizo la fama Popper? Bueno, primero porque dijo cosas que se habían aceptado y que difícilmente podría de alguna manera tolerarse desde el punto de vista de la filosofía popperiana. Voy a tomar algunas cosas que se dijeron acá. Mire, Popper, que nunca fue del Círculo de Viena, pero hay gente que le encanta decir que fue del Círculo de Viena, porque como los del Círculo de Viena son positivistas lógicos, entonces Popper es un positivista lógico. Entonces viene la escuela neomarxista de Frankfurt y dice, ve, Popper es un positivista. ¿Y qué hay que hacer con los positivistas? No, los positivistas tienen una visión distorsionada de la racionalidad instrumental, etcétera, etcétera. Y Popper es de alguna manera, Popper es un positivista, ¿no? Y uno dice, ¿será así o no? ¿No? Pero se dicen estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace Popper? Amigo de Carnap y de mucha gente del Círculo de Viena, que justamente, y es el pecado de Popper, la gente dice, ¿y quién le publicó a Popper su obra fundamental? El Círculo de Viena. Tiene que ser positivista, porque no saben que el positivismo lógico era un grupo fantástico de pensadores, filósofos, matemáticos y científicos en la época del año 20, que le publicaron a Popper la obra porque ellos eran tipos amplios que lo que querían era un debate, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Popper allí? En primera postura en la filosofía de la ciencia, los que dicen que el método científico se basa en el método inductivo están equivocados. La ciencia no se distingue de la religión ni de la filosofía por el método o por el razonamiento inductivo, entendido como que usted, para hacer buena ciencia, primero lo que tiene que hacer, ya antes se enseñaba así, ¿eh? Primera etapa del método científico, observar. Entonces usted hacía varias observaciones, ¿no? Hacía varias observaciones, por ejemplo, tomaba un grupo de metales, distintos metales, los sometía a aumento de temperatura y usted decía, miren, hemos observado, invento, para que vean hemos observado 5 millones de metales que cada vez que le aumentamos la temperatura se dilatan. Y Popper dice, ¿so what? ¿Y ahora qué? Y alguien decía, no, ahora, ¿qué es lo que hace el científico? Hace el salto inductivo. Dice, oye, si millones de metales se han dilatado con el calor de los que hemos observado, entonces la están dando. Me salto a la generalización. Todos los metales se dilatan con el calor. Y lo que hace Popper es decir, por favor, y hasta ahora esto se discute, hay dos tipos de argumentaciones. La argumentación deductiva, los argumentos deductivos, válidos, que tienen la siguiente condición. Si usted acepta ciertas premisas, está obligado a aceptar la conclusión. Si usted dice, si usted cree, todavía no prueba, si usted afirma que todos los metales se dilatan con el calor, y el cobre es un metal, usted tiene que afirmar, si no se contradice, que el cobre se dilata con el calor. Entonces, cuando usted tiene una argumentación deductiva, si las premisas son verdaderas, la conclusión
tiene que ser verdadera. Pero en la argumentación inductiva, usted no tiene esta relación. Lo que caracteriza un argumento inductivo es que todas sus premisas pueden ser verdaderas y la conclusión todavía puede ser falsa. No hay lógica deductiva válida hoy día que le permita a usted pasar de algunos A son B a todos los A son B. Y lo que hace Popper, tomando eso de Hume, es decir, sabe que no podemos justificar las teorías científicas ni las leyes científicas sobre un conjunto finito de observaciones, de resultados de experimentos, de mediciones, porque no hay lógica que a usted lo obligue a aceptar que porque un grupo de datos del pasado o del presente sean de una determinada manera, van a seguir siendo así en el futuro. Y entonces el problema que se plantea, para los que se plantean ese problema es, bueno, y entonces la verdad de las leyes, si es que las leyes científicas son verdaderas, y la verdad de las teorías científicas, si están basadas en evidencia que siempre es particular, entonces Popper lo que dijo es, los filósofos y cualquier científico, por muy bueno que sea, que crea que haya alguna lógica que nos obligue a nosotros a pensar que porque se han observado miles de casos que se dan de una cierta manera, todos se tendrán que dar en el futuro, eso no puede ser justificado racionalmente. Por supuesto que usted dirá, pero si uno encuentra muchos casos que van en favor de una teoría, eso ya a lo mejor no muestra que la teoría es verdadera, pero a lo mejor es probablemente verdadera. ¿Y qué es lo que hace Popper? Y créanme, pero no me crean a mí, sino que consulten con sus colegas y con otros profesores. En este momento nadie ha logrado crear una lógica inductiva. Los intentos de hacer una lógica inductiva probabilística, incluso conversen con los profesores, no sé si hay uno acá de estadística, que sean bayesianos, que hagan estadística, justamente le van a decir a usted que de todas maneras, como se dijo acá, si usted hace análisis estadístico, inferencia estadística, usted siempre tiene que admitir la posibilidad que puede equivocarse en la generalización del grupo muestra al universo total. Y entonces Popper lo primero que hizo fue decir, mire, la marca, lo que distingue la ciencia de otras cosas interesantes, como por ejemplo el arte, como por ejemplo incluso la filosofía, la metafísica, es que no se trata que la teoría científica, porque una teoría científica es científica porque verifica lo que dice, justifica lo que dice sobre la base de los resultados de la observación, del experimento, etc. Popper dice, yo propongo que más bien uno diga lo siguiente, condición necesaria, mire, no puede ser científico un grupo de hipótesis que en principio no estén abiertas a la refutación. Dicho de otra manera, una teoría científica, cuando la forma lógica que tiene admite que usted pueda encontrar un resultado o resultado de la observación que es falsa en la teoría, que muestre que la teoría es falsa. Por ejemplo, si usted dice que todos los metales se dilatan con el calor, eso significa que no puede haber un metal que no se dilate con el calor. Si usted encuentra metales que no se dilatan con el calor, usted tendría que rechazar la tesis de que todos se dilatan con el calor. Entonces lo que hace Popper aquí es decir, mire, ¿cómo funcionan? ¿Cómo propongo yo? Y parece que así las teorías científicas. Usted tiene una teoría científica, por ejemplo la teoría de Newton, y usted hace una predicción, por ejemplo, sobre el perihelio de mercurio. Y usted dice, mira, el perihelio de mercurio, que nunca se comportó como ustedes saben, de acuerdo a la teoría newtoniana, el perihelio de mercurio va a ser tal. Usted analiza la predicción. Sí, las predicciones sobre el perihelio de mercurio nunca resultaban de acuerdo a la teoría newtoniana. Y entonces Popper lo que dice allí es, esto parece mostrar, y aquí hay que tener cuidado porque también se malinterpreta Popper, no que la teoría de Newton es falsa, pero sí que hay algún problema con esa teoría o con otros supuestos que nosotros aceptamos. Y entonces él dice, esto sí se puede hacer deductivamente. Y lo dice así, mire, si una teoría es verdadera, también tiene que ser verdadera las consecuencias.
Si una de las consecuencias es falsa, me devuelvo por modus tollens y digo, no puede ser totalmente verdadera la teoría o el conjunto de hipótesis. Y entonces Popper dice, hay un modo deductivo que se llama modus tollens, ¿no? No sé si ustedes han estudiado lógica matemática. Si P, entonces Q. No Q, luego no P. Y Popper dice, ¿para qué entonces vamos a pensar que la ciencia actúa de manera inductiva? No puede justificar sus pretensiones inductivamente, y tampoco para descubrir hay que usar una lógica inductiva. Y entonces Popper lo que propone es, miren, un sistema de enunciado científico cuando admite la posibilidad de que el científico y la teoría está errada. No puede haber una teoría científica o una persona que sea un científico y diga, mire, ¿sabe qué? Yo descubrí esta teoría y no hay nada, ningún resultado de experimento ahora y en el futuro que muestre que yo estoy equivocado. Popper dice, eso es dogmatismo, no se puede aceptar. Y entonces usted dirá, bueno, para recapitular esta parte, entonces, ¿qué es lo que dice Popper? Oiga, cuidado, ahora no se repite tanto, los tiempos míos de 20 años atrás incluso se repetía. ¿Existirá algo así como el método científico? ¿Existirá algo así como el método científico? ¿Y será el método científico a lo mejor este? Y déjenme mostrarle a ustedes, porque uno dirá, profesor, que usted diga que el método, que Popper ha dicho que el método científico no es inductivo, eso lo dice Popper. Bueno, si hay físicos aquí en el auditorio, o alguno de ustedes ha estudiado física, debiera saber, y Popper, cuando propone su filosofía de la ciencia, se ha inspirado en Einstein. ¿Y por qué se inspira en Einstein, Popper? Porque dice, mire, Einstein, cuando propone en 1905 su teoría de la realidad restringida y más tarde la general, en algunos de los artículos, yo no quise traerlo ahora para no marear con tantos datos, pero créanme, algunos seguramente lo conocen. Einstein dice, mi teoría y la de Newton prácticamente, uno diría para velocidades bajas, no tiene mayores diferencias, pero sí se distinguen en tres cosas. Y él dice, tres cosas que él dice, mi teoría discrepa de la de Newton. Dice, mire, todo esto se observó, estoy hablando de los años 1905 a 1918. Hay tres cosas, dice él, que me separan la teoría, mi teoría de la de Newton. Uno, que se tendría que observar el corrimiento al rojo de las estrellas, digamos así, que se están moviendo a gran velocidad. Uno. Dos, el periodo de mercurio. El valor que yo voy a dar va a ser tal que está en discrepancia con la teoría newtoniana. Y tercero, que si uno, bajo condiciones de eclipse, que se hizo sobre 1918, uno observa, ¿no?, la posición de una estrella, esa posición se va a ver cambiada porque la luz se va a curvar al pasar por un campo gravitacional intenso. Y él dice, y esto va a ser, digamos así, con 1,75 segundos de ángulo. Y él mismo Einstein dice, si alguna de estas tres predicciones resultara falsas, quiere decir que mi teoría no es adecuada. Él lo dice. Popper se da cuenta que el gran revolucionario está diciendo de antemano bajo qué condiciones él admitiría que su teoría no es correcta. Y Popper dice, aquí está. Esta es mi visión de la ciencia que yo voy a tener. No que los científicos siempre anden buscando verificaciones, porque es muy fácil encontrar verificaciones si uno las encuentra. Y Popper da vuelta a la mesa aquí, golpea la mesa y dice, no, lo que caracteriza a la ciencia no es su capacidad de verificar, menos concluyentemente porque no puede, sino su capacidad de ser falsada por algún dato o por alguna observación. Y usted dice, ¿y qué pasó con esto? Recordando un poco el cine, ustedes recién han visto la película, esto es la teoría de todo, ¿no? Stephen Hawking. Si alguno de ustedes, a mí se me quedó en la casa el libro La historia del tiempo,
En la historia del tiempo, en el capítulo 1, nuestra imagen del universo, Stephen Hawking dice por ahí por la página 16, dice, ninguna teoría física es definitiva. Todas las teorías científicas son provisorias. Y lo dice así, podría ser que el científico, haciendo varios experimentos, consiga ciertos resultados que están de acuerdo con su teoría. Y luego él dice algo que yo, si pudiera Hawking, lo abrazaría. Dice, y como dijo Popper, lo dice él, porque como dice Popper, usted podría encontrar un resultado futuro que lograra a lo mejor mostrar que lo que usted creía no era correcto. Y entonces Popper lo que dice es, mire, fuimos newtonianos. Si fuera por confirmación, la teoría de Newton hasta esa época, por 300 años, había sido la teoría más confirmada que había habido, si usted quiere, sobre movimiento de los cuerpos, marea, etcétera, etcétera. Y luego, fíjese, viene Einstein y dice, a ver, espérese un ratito. Y Einstein no hace ninguna observación, es una cuestión conceptual. Oiga, ¿qué es esto del espacio absoluto? ¿Del tiempo absoluto? ¿De dónde sacó eso, señor Newton? Y que la masa no se altera, digamos así, es constante. Oye, ¿cómo usted puede distinguir que dos sucesos son simultáneos? Y viene Einstein, usted conoce la historia, no la voy a contar, ¿no? Lo que hace Einstein es, pensando como físico teórico, no experimental, decir, hay un problema con la física newtoniana. Yo voy a mostrar que si abandonamos el principio de un espacio absoluto, tiempo absoluto, ¿no? Vamos a cambiar nuestra manera de pensar las cosas. La masa, si se mueve a la velocidad cercana a la luz, aumenta, digamos así, y produce toda una revolución. Y entonces Popper se agarra de allí y dice, mire, si lo que caracteriza la ciencia fuera que las teorías están confirmadas, entonces no habríamos cambiado o no estaríamos enmendándole la teoría a Newton. Y entonces Popper toma esto, toma el caso real del cambio científico, de la gran revolución einsteiniana sobre esta base. No importa cuán confirmada estaba la teoría newtoniana, era posible mostrar que era una teoría provisoria. Y entonces Popper ya llega a otro segundo principio que no es propio de él, pero que él lo vuelve a poner. Mire, entonces sabe que si alguien pensó que el carácter de los enunciados en nuestras teorías científicas eran verdades absolutas, inconmovibles, como pensó Kant de Newton, está equivocado. La ciencia, las teorías científicas, si uno las acepta como verdaderas y falsas, son conjeturales. No son verdades definitivas, son conjeturas, son adivinanzas, si usted quiere, son pensar las cosas de una determinada manera, pero no está garantizado que las cosas sean así como se dice. Hoy día esto, a lo mejor usted dirá, pero díganos algo nuevo, profesor Verdugo, que hoy día todo el mundo admite que la ciencia parece ser conjetural. Sí, hay otros que dicen que no, y a veces pueden decir lo siguiente, mire, Popper puede que tenga razón, y desde el punto de vista lógico y epistemológico, no importa eso, dice algunos científicos, a lo mejor las teorías científicas no son definitivamente verdaderas, pero tenemos certeza teórica y práctica, ¿no? Y le dicen a usted, oiga, usted va a pensar que si salta una ventana, profesor Verdugo, va a quedar flotando. Yo diría, no, si yo sé que no voy a saltar, pero no me diga que hay una razón lógica, puede ser una razón psicológica mía, de decir, bueno, en realidad, hasta ahora acá hay gente que salta por la ventana, se cae, estoy en el 5º piso, me voy a caer, pero el filósofo molesta y dice, racionalmente, ¿hay algún argumento que me diga que porque no hemos caído hasta ahora, me caiga la próxima vez? Es una argumentación inductiva, no me obliga, entonces ¿podría yo quedar flotando? Sí, podría quedar flotando, pero usted me dice, hágalo, yo normalmente no lo voy a hacer. Pero no tengo razones lógicas. No tengo razones lógicas. Pero ojo con esto, porque también hay mucha gente que ha dicho, mire, han pasado estas cosas, es seguro que no va a pasar esto otro, y de repente le ocurre, ¿no? Esto pasa con la medicina, ¿no? Pasó con la talidomida, ¿no? Un laboratorio que había dicho, no, hemos hecho suficientes pruebas, la talidomida no va a causar ningún problema, digamos, ¿sí? en el embarazo de mujeres.
Y de repente empezaron a surgir todos estos niños que les faltaba el brazo, etcétera, etcétera. Y uno decía, pero ¿y cómo se equivocaron? ¿Pero acaso no se hicieron suficientes pruebas? No hay suficientes pruebas para mostrar que la ciencia y menos que la tecnología no puede equivocarse. Entonces, este es el primer valor de la filosofía popperiana. Y usted dirá, ya profesor, usted dice estas cosas, pero a ver, dígame algo. Bueno, le digo algo de inmediato. No, mi mujer dice que soy desordenado y siempre tiene razón. Ya, lo voy a encontrar por ahí. Fíjese lo que dice alguien acá. El problema de la demarcación. A mi juicio, la gran fortaleza de la concepción de Karl Popper acerca del proceso científico radica en ser realista. Ofrece una imagen atinada de lo que ocurre en los laboratorios de la vida real. En los laboratorios reales no hay un clamor constante de afirmación o negación. Todos somos conscientes de participar en un proceso exploratorio, mientras avanzamos a tientas mediante el método que se ha resumido en el cliché hoy familiar, el nombre de un libro de Popper, conjetura y refutación. Conjeturas y refutaciones. Y luego dice, algunos creen que la noción de ciencia conjetural degrada a la ciencia y a quienes la practican, pero a mi juicio nada podría ser más degradante que la idea de que el científico es un compilador y clasificador de datos y un hombre que opera una aceitada máquina de descubrimiento. Y esta es la parte que más me gusta, pero a mi juicio, la concepción popperiana de la ciencia es liberadora. Me siento exaltado, no degradado, por la idea de que cualquier verdad nace como un preconcepto imaginativo acerca de qué sería la verdad, pues me pone en pie de igualdad con todos los que se valen de la facultad imaginativa. Entiendo que los científicos se distinguen de los legos por disponer de un aparato crítico más elaborado para someter a prueba sus ideas. No tenemos por qué persistir en el error si estamos decididos a no hacerlo. ¿Sabe quién dice esto? Sir Peter Medawar, premio Nobel de Medicina 1965, que descubrió especialmente los procesos de inmunología, ¿no? Que ayudó bastante después con el problema de los trasplantes y todo. Sir Peter Medawar, esto yo no lo tenía para habérselo rechazado a Maturana ese día, ¿no? Le voy a leer esto, miren lo que dice Sir Peter Medawar, premio Nobel. Dice que Popper parece que saber de qué se tratan las cosas y este mismo autor dice, le preguntan a él, a Medawar, ese interés por la filosofía ha influido de modo distintivo sobre su labor científica. Y Medawar dice, le salto una parte, más recientemente, reflexionando sobre la naturaleza de los métodos científicos y la naturaleza del proceso científico, qué ocurre en la cabeza cuando se realiza un descubrimiento científico, obtuve principalmente, escuchen esto por favor, esta me gusta más, principalmente gracias a los escritos de Karl Popper, una percepción de la naturaleza del descubrimiento científico que me ha sido realmente útil y podría serlo para otros. Maturana, no los quiero cansar, tenía otra cita por ahí, a lo mejor la encuentro después. John Eccles, premio Nobel, que escribe con Popper un libro fantástico que se llama El yo y su cerebro, ¿no? Un libro así de grueso, sobre el problema mente y cuerpo, ¿no? ¿Qué dice John Eccles? John Eccles dice que Popper le salvó la vida a él, porque Eccles tenía una teoría sobre la transmisión sináptica que él pensaba, digamos así, que no podía ser química, porque era muy lenta. Y había otra teoría de un tipo Lumi alternativa, que era transmisión eléctrica, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este John Eccles? Le había mostrado que parece que estaba equivocado.
Y a él le habían enseñado que lo peor que le podía pasar a los científicos es que su teoría favorita se la refutaran. Qué terrible que un científico propusiera una teoría y luego mostrara que estaba equivocada. Eso era terrible. Así no iba a progresar la ciencia. Y John Eccles, en un libro que se llama Wahrheit und Wirklichkeit, ¿verdad? Y realidad, dice, me toqué con Popper en Nueva Zelanda y habla igual que Sir Peter Medawar. Él me mostró que la idea que a mí me habían metido, que el científico parte con observaciones, con un método inductivo, que luego generaliza y que luego vuelve a comprobar para llegar a las verdades finales, ese era el método. Y que lo peor que le podía pasar a los científicos era que estuviera equivocado. Gracias a Popper entendí, dice él más bien, que el hecho de que yo me hubiera equivocado era un avance, porque sabíamos por qué derrotero no teníamos que ir. Y este mismo John Eccles, premio Nobel, ¿no?, dice que Popper, su idea del método científico y de cómo funciona la ciencia fue muy importante para él. Resumo lo siguiente, esta primera parte. Uno diría, bueno, ¿y cuál es el método científico que plantea Popper? Y aquí, para que también se entienda, porque a veces a mí me han invitado a otras conferencias sobre metodología de la ciencia, y yo digo, ojo, los filósofos de la ciencia no le dicen ni le enseñan a la gente diseños experimentales o cómo hacer su tarea. Solamente le dicen que si haciendo su tarea quieren sacar algunas conclusiones, tengan cuidado, porque es posible que entre ellos se crean. Pero como hoy día la ciencia también nos obliga a nosotros a creer lo que los científicos dicen, Popper dice, y eso constituye la filosofía de la ciencia, vamos a reflexionar sobre la ciencia, porque si un científico, cualquiera que sea, nos dice que tiene una verdad definitiva, a prueba de desmentido no le crean, sea quien sea. No puede probar eso con razones lógicas. Saca al científico a la pizarra y dígale, por favor, hagan una argumentación especialmente deductiva que muestre eso. Entonces, Popper va a hacer lo siguiente. Popper va a decir, y en eso igual que Carnap, pero no igual que ellos, ¿no?, va a defender la tesis de la unidad metodológica de toda la ciencia. Pero, ¿en qué consiste este método científico popperiano? Popper dice, este no es un método para descubrir. Igual que lo había dicho Einstein, que decía, las teorías son libres creaciones del espíritu humano, ¿no? Lo importante después es cómo se aceptan o se rechazan. Popper dice, no hay lógica del descubrimiento científico en el sentido de un grupo de reglas que le permitan decir a usted cómo organizan sus datos para tener una teoría magistral como la que le ocurrió a Newton. Entonces Popper dice, no hay método científico en ese sentido. Y habrá algún método científico no para descubrir, sino que para justificar nuestras teorías y mostrar que son definitivamente verdaderas. Popper dice, tampoco existe ese método. Y entonces, ¿en qué consiste el método popperiano? El método popperiano es el siguiente, y usted va a decir, pero eso es. Si no le guste otro problema, pero eso es. Popper dice lo siguiente. Fíjense bien con esto, porque hay gente que ha criticado a Popper diciendo, pero ¿cómo Popper no va a distinguir los métodos de las ciencias sociales y no va a distinguir que hay métodos de las ciencias sociales que no se aplican en las ciencias, o no se usan en las ciencias naturales, y métodos de las ciencias naturales que no se aplican en las ciencias sociales? Y aquí viene lo que hacen los filósofos de la ciencia, una distinción básica. No confundir método científico como una estructura general de cómo uno articula las preguntas y las respuestas, de métodos en el sentido de técnicas de investigación, de procedimientos. Por supuesto que un astrónomo no usa como técnica de investigación un microscopio, usa telescopio, y hasta donde yo sé, los biólogos, si no usted me desmiente, profesor Zamorano, no utilizan telescopios para hacer, qué sé yo, cultivos citológicos para observar. Entonces lo dice, pero es una diferencia metodológica. Mire, es una diferencia de técnica de investigación que puede ser un método, a lo mejor, de hacer una observación. Pero Popper dice, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Los científicos parecen naturales y sociales, parten de un problema. ¿Un científico social o natural?
Incluso un filósofo dice, parte de un problema, puede ser un problema teórico, que puede ser a lo mejor sugerido por las observaciones, o puede, como en el caso de Einstein, ser sugerido por problemas conceptuales, ¿no? Si hay espacio o tiempo absoluto. Entonces Popper dice, miren, parece que todos los científicos, y en general nosotros en el sentido común, uno puede partir con un problema. Luego que hay un problema, se propone una solución tentativa. Uno dice, propongo que yo pueda resolver este problema a través de la siguiente hipótesis o teoría o solución tentativa. Pero ahora viene lo siguiente. Alguien puede decir, ya, ok, usted tiene un problema, colocó su solución tentativa, pero ahora hay que ver si su solución tentativa es adecuada o no, razonable o no, si es verdadera o falsa, como usted quiera llamar. Y entonces Popper dice, ya, partimos con un problema, proponemos una hipótesis, una solución tentativa, y ahora tenemos que someter a crítica, a escrutinio, esta solución para ver si soluciona. Si la solución aguanta la crítica, la podemos seguir usando hasta que no pueda enfrentar una crítica posterior. Pero si la crítica muestra que está equivocada, especialmente las predicciones de su teoría no resultan así, usted tiene que revisar su solución. Fíjese, usted parte con un problema, propone una solución, critica la solución. Si el resultado de la crítica muestra que su solución es inadecuada, cambia la solución. Por lo menos que usted sea cabezador y diga, no, a pesar de eso, yo sigo pensando, no importa qué pase, que la solución es así. Popper va a decir que eso no es solamente no científico, sino que, ojo, no es ni siquiera racional, ¿no? ¿Se fija usted que hay mucha gente que es así? Usted le dice, va mal por ahí, ¿no? Le muestra que van mal, y el tipo sigue. Hasta que le dice, ya sabes que cuando te pase, y después uno dice, ¿te dije o no? Ah, sí. Si hubiera sido más abierto, hubieras pensado que tenía un problema, conseguir una solución tentativa, pero ahora tenía que estar abierto a la crítica. Y entonces Popper dice, el método científico, como yo lo entiendo, es el método de conjeturar soluciones a problemas y luego intentos de refutación o de crítica. Y eso no es más, dice Popper, que el método que tienen hasta los animales, digamos así, de ensayo y error. Frente a un problema, el científico ensaya una solución y luego a través de un proceso de eliminación del error llega a algo mejor o se queda con lo que tiene. Entonces, fíjense en qué consiste el famoso método, que allí nombraba conjetura y refutación. Popper dice, mire, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, hable usted con la gente. Si hay un teórico como Marx, ¿será teórico o un sociólogo, que tiene un problema sociológico, va a tener que plantear una solución, una teoría sociológica, y luego los colegas van a tener que examinar si esa solución es solución, si no es solución habrá que cambiar, y si es solución se mantendrá hasta que no encuentren nuevos problemas. Y ese es el método científico. Para Popper eso es el único método que usted puede tener. Y aquí una aterrizada, yo diría, también para que ustedes vean cómo estos temas de la filosofía de la ciencia tienen repercusiones políticas. Y aquí es cuando Popper se pasa al otro lado y dice, entonces, y ahí yo me siento bien, ¿no? Bueno, Popper nunca me lo dijo porque yo no le contesta lo que me había pasado cuando era joven, pero yo creo que el viejo Popper me hubiera dicho, mire profesor Verdugo, usted tenía razón, los compañeros de la época eran medio dogmáticos, no van a aprender de los errores, porque no es que Marx no se puede equivocar, si se equivocó Newton, si se equivoca cualquier científico, si todas las teorías son provisorias, ¿cómo puede haber alguien serio que diga que alguna teoría favorita de él está a prueba de desmentido ahora y en el futuro? Esto es dogmatismo. Y entonces yo dije, los amigos míos que me decían, Carlos, te falta algo, nosotros somos socialistas científicos. Yo diría, entonces Marx, que hay que separarlo los marxistas. Marx dijo, yo no soy marxista. Lo que uno le diría a los compañeros de esa época, y yo le digo ahora es, ok, si ustedes tienen una teoría sobre la sociedad, sobre la política, sobre lo que sea, digan cuál es. Si es científica,
tiene que estar abierta a la crítica. Y si yo le muestro que no funciona, tiene que modificarla o retírela. Pero no puede usted sencillamente persistir, porque va a tener problemas, no solamente usted, sino con la gente que viva en un país donde usted está imponiendo sus ideas y no aceptar que la crítica puede mostrar que está equivocada y mejorarla. Entonces, para terminar, Popper, ¿qué es lo que hace con esta idea de esta manera del método? Popper dice, mire, no hay verdades científicas finales, no pueden haberlas. Todo conocimiento es conjetural. No podemos justificar nuestras teorías científicas como verdaderas. Podemos hacer intentos de que sean probabilísticamente verdaderas, pero eso es un gran lío, nadie ha podido mostrar cómo se hace. Quinto, siempre nos equivocamos y por lo tanto somos falibles. De lo que se trata aquí es de aprender del error. Y entonces cuando él lo usa en el campo de la política, en el libro La sociedad y sus enemigos, dice, ojo con cualquier sistema sociopolítico, filosofía política, que nos convenza de que porque alguien piensa que su teoría es la mejor para resolver los problemas sociales, políticos, económicos de un país, tenemos que aceptarla sin crítica. Menos que eso sea una aproximación científica. Una aproximación científica a los problemas sociales, políticos y económicos es que el que crea que tenga una solución, que la diga. Pero no puede imponerla. Luego vamos discutiéndola. Y si uno muestra que la teoría parece tener problemas, entonces la persona tiene que modificarla, porque si no, no solamente va a hacer un daño teórico, se va a hacer daño a una sociedad. Y las sociedades cerradas que hoy día todavía las hay, donde usted no puede hacer una crítica a los gobiernos, ni a quienes están en el gobierno. ¿Para qué hablar si usted como dama va a un país islámico en este momento y trata de vestirse así, convencerla, digamos así, de que las mujeres son iguales al hombre? Por razones religiosas, los tipos no se lo van a tolerar. Pero también si usted va, y lo digo, pues para esto sirve esta conferencia, si usted va a otros países, he estado 4 veces en Cuba, y usted piensa que en la universidad cubana usted puede ir a dar una conferencia, a mí me invitaron, y usted puede hablar lo que sea, tampoco puede, porque no puede criticar al socialismo. Yo fui a dar una conferencia allá y mi amiga me dijo, óyeme tal, no puedes hablar de cualquier cosa aquí, chico, pero no puedes criticar al socialismo. Me mete en un lío ahí. Yo dije, pero ¿cómo si es la universidad? Porque el compañero ha dicho, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, compañero. Entonces yo dije, pero ¿cómo no la universidad no voy a poder criticar yo el régimen socialista? Alguien ha mostrado, digo, sí, que hay un régimen socialista, capitalista, lo que sea, que es la solución definitiva de nuestros problemas sin discusión. Dios mío, Dios nos libre. Entonces, hoy en día, en nuestros países, aquí y en otros lugares, lo que está tratando de hacer Popper y los popperianos como yo, y por eso agradezco esta invitación, es que Popper dijo lo siguiente, que yo les digo a ver si ustedes lo piensan y qué les parece. Popper dijo, yo soy un racionalista crítico en el siguiente sentido y creo que la única alternativa a la violencia es la razonabilidad. ¿Y en qué consiste esta razonabilidad? En el siguiente intercambio. Cuando yo discrepo con alguien, mire, es posible que yo esté en la razón, pero también es posible que yo esté equivocado y usted tenga la razón. Pero es posible también que usted esté equivocado y yo tenga la razón. Le propongo que discutamos. Y lo único que Popper dice es, porque si uno no usa ese método, la inclinación a la violencia, a decir, no, lo que yo digo es así y puedes comentar lo mío, ¿no? Pero yo no voy a retroceder. No hay posibilidades de un diálogo para aprender junto con el otro. Los que tienen la verdad en el bolsillo, y Popper rechaza eso, no tienen para qué dialogar con nadie, predican. Yo cuando era predicador predicaba la verdad, no tenía que discutir con nadie, que tenía la verdad, que tenía yo que aprender la verdad. Los que creen tener la verdad en el bolsillo, especialmente religiosos y políticos, tienen ese problema de que ya no van a aprender con las demás personas. No van a poder decir, es posible que tú tengas la razón, dirán, yo tengo la razón, ¿no? Y tú tienes que escuchar. Y si no me escucha,
hay dos problemas. O eres tonto, que no entiendes, no te das cuenta que tengo la verdad, o tienes que tener algún motivo sucio por ahí. Porque ¿cómo no puedes ver que está la verdad de mi lado? Popper dice, propongo y con esto termino, que la actitud racional en ciencia y en política es abrirse a la posibilidad de estar equivocado. Sigamos tratando de resolver nuestros problemas estudiantiles, políticos, sociales, etcétera, etcétera, siempre abierto a la crítica, que la necesitamos para saber si estamos o no en el error, para entender los errores y seguir adelante. Gracias. Bueno, y ahora crítica. Yo espero que ustedes hagan observaciones, especialmente preguntas aclaratorias o críticas de las cosas que yo he dicho. Admitiendo que simplifiqué mucho porque no se puede en 40 minutos. Entonces me invitan otra vez. Bueno, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con Popper de que hay que estar abierto a la crítica? ¿Hay alguien que piensa aquí que lo que cree no puede estar abierto a la crítica y que ya usted se la sabe toda y no va a aprender nunca nada de nadie más? A lo mejor hay algunos que no se atrevan a levantar la mano después de esta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Ricardo. ¿A qué te dedicas tú? Gente. Ok. Shoot. Considerando que lo que dice Popper, bueno, él explica que todas las teorías son, digamos, contemplables y que nada es certero o nada es verdadero. Definitivamente. ¿Qué entendería Popper por certeza o por verdad? Okay. Bueno, mira, Popper hace una diferencia, porque también aquí para que ustedes sepan, porque hay que tener cuidado, ¿no? Cuando Maturana ha criticado a Popper, él no se ha dado cuenta que tiene cosas similares con Popper por razones distintas. Por ejemplo, si usted lee algunos escritos de Maturana, del sentido del humano, por ejemplo, u otros textos de él, Maturana ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, pero no por la razón que él da, que la creencia de que uno tiene acceso a una verdad trascendental definitiva causa fanatismo y construye sociedades totalitarias, etcétera, etcétera. Popper dice exactamente lo mismo, solamente que Popper dice, lo dijo antes, Popper año 63, en un texto que se llama De las dos fuentes del saber y la ignorancia, dijo, la tesis de que la verdad es manifiesta, de que tenemos criterios de verdad para determinar cuándo estamos en la verdad, ha sido la fuente de fanatismo y persecuciones políticas y religiosas, como la que tú mostraste en el caso de Galileo. Pero Popper dice, tenemos que ser tolerantes de las ideas de los demás, pero ahora en el punto, no porque no exista a lo mejor una verdad absoluta de las cosas, es porque no podemos probar que estamos en la verdad absoluta. En el caso de Maturana, Maturana no cree en la verdad, él dice que las teorías científicas no son verdaderas o falsas de una realidad independiente del observador. Entonces, ambos están en desacuerdo con los sistemas dogmáticos. Pero en el caso de Popper, Popper dice, no, yo creo en la verdad absoluta en el siguiente sentido, bien preciso. Mira, supongo que yo hago la siguiente afirmación. El rector Gaete está en este momento, a las 12:23, en su oficina. Y yo ahora aplico la lógica bivalente. Y digo, bueno, ese enunciado o es verdadero o es falso. Es decir, o el señor Gaete, cuando yo estaba diciendo esto, estaba en la oficina y era verdad, o no estaba en la oficina y era falso. El problema es que en este momento nosotros no sabemos. Yo no sé si lo que dije fue o era verdad o falsedad, pero tenía que tener uno de esos dos valores. Entonces, la diferencia es que un enunciado uno puede considerarlo como verdadero o falso de manera absoluta, estaba o no estaba allí, y sin que yo en este momento sepa cuál de los dos valores. E incluso si alguien me dijera, pero imagínese que alguien viene acá y me dice
Yo vi al señor Gaete. Uno dice, pero sí, ¿podría usted estar a lo mejor alucinado? El día que primero sabe, si usted a lo mejor te drogaste anoche o no. Sí, ya, no. Entonces diría, pero entonces tiene que estar seguro. Claro, entonces es que aparecieron 3 más que lo vieron. Y uno dice, desde el punto de vista filosófico, uno dice, pero ahora muchos de ustedes 3, digamos, si sus aparatos perceptivos están de manera adecuada para haberlo visto. Además, sabe que parece, ¿no?, que a lo mejor el señor Gaete tiene un hermano gemelo que nunca querió decir, porque lo manda acá a las reuniones cuando él está en otro lado. Y usted dice, oiga, ¿y cuándo vamos a terminar? Siga. ¿Cuándo podemos estar seguros ahora de eso? Imagínense que alguien dice que sabe, hay un video, uno dice, uno puede chocar los videos. Y dice, bueno, ¿cuándo podríamos estar certeros de nuestro sentido? Y ahora vienen los filósofos y dicen, nunca, pues si los sentidos nos engañan o no. Y si los sentidos nos engañan alguna vez, ¿cómo no podemos saber que nos están engañando ahora? Entonces, lo que hace Popper, ¿no?, es decir, no, yo creo en la teoría, la suerte de teoría cristiana, la verdad aristotélica. La verdad es un enunciado el que dice cómo son las cosas. Si lo que dice uno cómo son las cosas son así, pero si las cosas no son como uno ha dicho, entonces es falsedad. Y en ese sentido Popper trabaja con el Estado. Pero entonces Popper cree en la verdad, no es un relativista, cree en la verdad, pero no cree que tú puedas tener un criterio que te demuestre a ti y a todo el mundo que estás en la verdad. Esa es la... No sé si te... ¿Alguna otra pregunta? Sí. Perdón, colega. Cecilia. No es una pregunta. O una crítica. Un comentario. Un comentario. Un agradecimiento. Yo trabajo en salud, el pregrado, el haber visto, verse como rápido. Y agradecerle la capacidad de vincular con la vida real que todos tenemos. A un filósofo de renombre que yo diría que está bastante poco acercado a nosotros. En ese sentido, esta apertura a escuelas totalitarias, oficinas totalitarias, hogares totalitarios, o sea, todo lo que tenemos donde justamente la apertura de la crítica en casa. Que algunos hemos tratado de agarrarnos de elementos liberadores, ¿cierto?, con autores que nos hacen sentido, pero que en teoría es una cosa tan seria. O sea, pasa por humanidad, pasa por tolerancia, pasa por entender que tú puedes tener la razón, y esos elementos me conmueven porque en realidad lo que vivimos en el día a día, y ustedes que van a salir a la vida laboral, son tremendamente golpeadores la realidad que uno tiene. Y a la vez uno es tremendamente golpeador con los jóvenes, yo estoy usando programas decentes, tremendamente golpeador con los hijos. Entonces, lo que usted nos ha transmitido, digo me conmueve porque en realidad estamos dando una simpleza, no porque usted sea simple, y respeto absolutamente su experiencia, pero estamos hablando de incluso algo que un profesor acá nos decía permanentemente. Eso sí que es amor. El profesor Cisterna, que fue un profesor de magíster de educación, y que a mí me marcó porque en definitiva tenía la capacidad de hacer este vínculo. Ese vínculo con lo que todos necesitamos, que ser escuchados, que ser validados, que ser respetados, y que te inste a ti a respetar, a validar y a contemplar al otro en un sentido de igualdad y de aprendizaje. Entonces, de verdad, agradezco la invitación, lo insto a entregarle esto a los jóvenes, porque finalmente lo que se dio en nuestra sociedad en los años 60 no se pudo concretar a partir de estos elementos. Entonces quedamos todos en el polvo puesto, que generaron el resultado que todos sabemos. Y hoy día hay una ambivalencia justamente en la juventud, por lo tanto acceden a la
universidad transformar eso en la vida de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, el problema es, voy a decir una cosa, eso fue una de las razones por las cuales yo agradezco y vine desde allá para acá. Antes había venido, como le digo, como dirigente gremial, ahora venía en esto que yo aprecio, porque sí, yo partí diciendo esto, yo no quería dar una conferencia sin contarle la experiencia que yo he tenido y que tengo. Déjenme decirle una experiencia, y en eso yo confío mucho en los estudiantes. Provengo, como le digo, de una facultad, yo fui el decano fundador, fiestamental, y hemos hecho las cosas fiestamentales, no sin problemas con el rector, no sin el problema con profesores que nos dicen que yo voy a tener que dialogar con los no académicos, por favor, ¿no? Profesores que no quieren a veces hablar con los estudiantes. Déjenme darle un caso claro de hoy día, de una cierta mirada única que a mí me molesta y que yo públicamente, puede ser porque soy un profesor antiguo y tengo el cargo en propiedad, porque tener la actitud crítica implica costos. Miren, hoy día, y conversábamos con mi colega que me regaló un texto del que yo voy a usar. Miren, me tienen hasta aquí, con todo el respeto, los teóricos de la educación que llegaron a la Universidad del Paraíso, que me han querido cambiar mi vocabulario y mi conceptualización de los problemas de aprendizaje y de enseñanza, diciéndome que yo tengo que hablar ahora en términos de competencias. No lo he aceptado y le he dicho al rector y a otra gente, le he dicho, por favor hágame un sumario. Yo tengo libertad académica y autonomía. A mí no me dice nadie cómo hablar. Si hay un colega que yo respeto de educación que quiere decirme que hay algo interesante en las competencias, que venga al instituto, me dé una charla, me dé argumentos y que esté dispuesto a que yo le muestre que a lo mejor lo que él está proponiendo no es así. Pero si el tipo viene a predicarme lo que hoy día ha llegado desde Europa, Bolonia, el Tuning, el Banco Mundial, ha aterrizado en Chile, el MESESUB, que a usted le da plata, pero usted tiene que hablar como ellos quieran. Yo le he dicho en mi facultad, prefiero ser pobre, pero nadie me dice a mí cómo hablar. Y yo he dicho, no voy a poner mi programa en términos de competencia, yo soy un profesor normalista, nadie me ha mostrado que los antiguos conceptos de capacidades, habilidades, destrezas, tengan que ser borrados y sencillamente, ¿a quién se le ocurrió hablar en términos de competencia? ¿Acaso la comunidad de los profesores universitarios de repente dijimos, ¿sabe qué? Pensemos los procesos de otra manera? Ustedes han sido invitados los estudiantes y los profesores a un foro donde los académicos de la Universidad Chilena nos pusimos de acuerdo a hablar así. Y si no nos pusimos de acuerdo, ¿por qué tenemos que aceptarle que el rector, el decano, quien sea, le venga a decir a un académico cómo hablar, por favor? Pero eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo? No, que Carlos Verdugo, presidente de la Asociación de Académicos, estos tipos que andan con la misma mentalidad, no, Verdugo. Yo fui candidato a rector, por supuesto me derrotaron. Porque yo creí en la triste mentalidad, fui candidato a rector, no me hice el resto. Y entonces uno tiene un costo. Pero es el costo que tiene que pagar cualquier persona que se respete a sí misma, que tenga racionalidad y que piense que nadie le dice a usted qué pensar y qué decir. Ni su papá, ni el líder de su partido, ni el rector, ni un profesor, etcétera, etcétera. Ni su pareja. Porque si usted se respeta a sí mismo, a ustedes no le dicen qué creer, ni le dicen qué pensar, ni le dicen cómo actuar sin darle razones. Y si usted admite eso, tiene un problema y va a pagar caro, especialmente en relaciones personales. Así que cuando yo propongo, y te agradezco mucho tu comentario, yo me voy tranquilo y contento y agradecido después de lo que ustedes han dicho, porque yo estoy en esta, porque creo, porque quiero vivir filosóficamente y porque estoy aburrido de que hayamos pasado de una dictadura militar que nos metía miedo de una manera y ahora estemos en democracia y siguen con miedo y siguen con presiones, pero de otro lado. ¿Querís plata? Habla como yo te digo. ¿No querís plata? No hablar como yo quiero. Los universitarios tenemos la obligación, porque si no la universidad no sirve como institución,
tenemos la obligación aquí, de entre nosotros, discutir libremente las políticas de todo tipo que vengan desde la rectoría, desde el Ministerio de Educación, desde los gobiernos. Si no, somos sencillamente conducidos a posturas que a lo mejor uno no cree. Pero esto toma coraje. Y déjenme decir lo siguiente, y al tiro te doy la palabra. Los preguntones siempre han sufrido consecuencias. El preguntón padre de los filósofos, Sócrates, si ustedes se recuerdan, lo obligaron a tomar cicuta on the rock, ¿no? Un cóctel mortal, porque lo único que hacía Sócrates era preguntar. Y a la gente que decía que sabía, él le mostraba que parece que no sabía. Y cuando a él le decían, ¿y usted sabrá? No, yo tampoco sé. Entonces, ¿de qué se trata? De que a lo mejor no sabemos todo lo que queremos saber. Y tenemos que... Eso era la cultura socrática. Y pagó. Y Giordano Bruno me lo quemaron. Cristianos lo quemaron, con buenas intenciones. Claro, porque era para salvarlo del destino final, había que quemarlo ahora porque no se quemara después. Le dice, hay gente que ha hecho, pero lea por favor, ¿por qué quemaron a Giordano Bruno? Entonces, estamos aquí en una tarea que yo espero que ustedes como estudiantes y como profesores la hagamos, porque si no, no sé qué va a pasar. Perdón, colega. Mi nombre es Bárbara, soy estudiante de pregrado todavía. Y me hace mucho sentido lo que usted nos está comentando. Bueno, a mí me gusta cierta parte de la teoría maturana, pero también tengo muchas preguntas respecto a ello. Y cuando empezó a hablar sobre la reflexión crítica, me recordé de cómo nosotros en Chile, como país, no estamos acostumbrados a la crítica como algo positivo. La gente se enoja cuando uno le hace una crítica, o yo me enojo si me hace una cosa de cultura. Cambiar eso sería una buena enseñanza. Pero ¿qué cree usted respecto a la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, que es algo que a nosotros también acá en la universidad nos enseñan mucho? Mire, yo al comienzo iba a decir también lo siguiente, y gracias por el comentario. Si todos nosotros notamos, desde chiquitito, nosotros hemos estado escuchando voces. No que yo sea esquizofrénico. En el sentido que escuchamos mensajes de información, ¿no? De las más básicas. No coma eso, me decía mi mamá Carlito, caca Carlito, caca. Era, no coma eso, así todavía no el señor que le enseña no tome eso. ¿No? ¿Qué podía o yo no podía comer? Pero también mi hogar me dijo qué era yo. Incluso me decían qué podía hacer. Incluso me decían cómo debía comportarme. Si yo me empezaba a poner pollera, porque quería ser escocés, todos me decían, uy, mi hijo va a salir homosexual. Qué terrible, hace 50 años, 60 años ser homosexual. Entonces me dijeron qué debía hacer, cómo no debía hacer, criterios de éxito, qué es lo que tenía que creer, de dónde venía yo, que me había hecho Dios, etcétera, que había un viejito Pascua, etcétera, etcétera. Y estaba bien, esas voces, hay que escuchar algunas de ellas. Pero luego cuando fui a la educación media y a la educación básica, más voces. Voces que después descubrí que no eran así. Hubo un profesor que juraba que los ángulos internos de un triángulo medían 180 grados. Nunca me dijo que podían medir más de 180 grados si uno tenía geometría riemanniana y menos de 80 grados si había geometría de Lobachevsky. Y entonces, ¿cuánto miden los ángulos internos de un triángulo? Usted tiene que decir, depende, ¿geometría euclidiana o no euclidiana? A mí me contaron eso y después me contaron lo otro. El verdugo me decía, ¿cómo está constituido el átomo? 3 partículas. ¿Se acuerdan ustedes? Electrones, protones y neutrones. 3. Hoy día, ¿cuántas partículas hay? Resulta que hay electrones positivos y hay protones negativos. Córtenla, pues entonces, fíjate, y yo creí, sigo escuchando voces, en las universidades y en todos lados, en la religión, en filosofía, en la ciencia, hay una, y es razonable a veces,
encapsular y canalizar las cosas de una manera. Si hay un físico aquí en el auditorio, lea algo de David Bohm, la variable oculta, alternativa a la teoría de Copenhague. Y va a ver ustedes cómo los físicos dicen, no, pero David Bohm, ¿qué es David Bohm? David Bohm no está en mainstream, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? Desde comienzo hasta ahora hay mensajes que nos llegan, que nos dicen qué somos, qué podemos ser, qué es lo que podemos esperar, las 3 preguntas kantianas. El problema es que se supone que las personas, como estamos en esta sala, especialmente somos educados y somos universitarios, vamos a decir, a ver, ¿por qué? Mamá, tú no me puedes decir ahora qué partido político elegir porque sea el tuyo. Mamá, tú no me puedes meter ahora tus ideas éticas, son otras. Señor tal, profesor, lo que sea. De nuevo llegamos a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la escuela de neomarxista de Frankfurt? Una postura, ¿qué es lo que hay que hacer? Como toda postura filosófica, hay que decir cuáles son sus argumentos y luego examinar esos argumentos. Y ahí, si tú usas esta herramienta de la lógica, tú de repente podrás decir, ¿sabe qué? Mire, una de sus premisas, si fueran verdaderas, yo aceptaría la conclusión. Pero ¿cómo sabe usted que es verdadero esto? Si la persona está incapaz de decirte eso, tú no puedes decir, mire, lo lamento, pero no es concluyente su argumento. Entonces, voy a discrepar, pero legítimamente, ¿no? Entonces, la escuela de Frankfurt, Habermas, que es uno de los más connotados, digamos así, de sus expositores, no solamente Apple, Benjamin, todo, ¿no? Pero la escuela neomarxista de Frankfurt ha hecho algunas críticas, por ejemplo, a Popper mismo, que lo han tratado de positivista. Yo tengo un texto que escribí, un pequeño artículo que se llama ¿Es Popper un positivista?, donde yo digo que positivista, usted puede hacer una definición que le calce a que usted quiera. Que hay ciertas razones para decir que Popper es positivista y otras para nada, porque Popper criticó justamente el positivismo. Entonces, lo que hay que hacer con cualquier teoría como la que tú dices es un aporte, y yo creo que Habermas, con su teoría del interés, ¿no? De los intereses teóricos, dijo algo importante. Hay que ponerle atención, pero igual que yo, que he escuchado a Popper, no soy un crítico de su concepción de la democracia, por ejemplo, de otras cosas, son voces interesantes para seguir pensando. Yo creo que lo liberador que tiene la filosofía especialmente es que le dice a usted, siempre hay una posibilidad de pensar algo como no inevitable. Y algunas de esas alternativas valen la pena que se sigan por muy locas que parezcan. Porque hubo cosas en la historia de la ciencia que aparecieron muy locas. Algunas interpretaciones hoy día de la física cuántica, de los multiuniversos, los universos paralelos son muy locas para algunos. Entonces, siguiendo lo tuyo, yo diría, es una postura filosófica importante, y hay que leerla, estudiarla, criticarla, y cuando ellos hagan críticas de otros autores como Popper, leer a Popper para saber si en realidad la crítica que hacen ellos es adecuada, y si Popper lo critica a ellos, leer a estos otros, y no dice, voy a pasar la vida leyendo, sí, pues. Y si no, ¿sobre qué basa usted sus creencias y sus predilecciones? Una pregunta de contingencia, no sé si viene al caso o no. Por ejemplo, usted fue testigo de la evolución de la política en mi país, estuvo en Cuba, no sé lo que sería Popper de la política o de Marx, pero ¿cuál es su visión de la política en Chile ahora? Con todo lo que está pasando de corrupción, digamos, caso de Cabal, no sé, pero ¿cuál es su visión suya de la política hoy día? Bueno, yo diría que la política normalmente tiene varios componentes. Uno de los componentes que tiene la política es tratar de resolver problemas sociales, económicos, usando expertos, economistas. Tú dices, bueno, si vamos a resolver un problema de economía, llamemos a un experto. Si hay que resolver un problema acá, allá, los gobiernos tienen equipo. ¿Para qué? Para intentar resolver problemas. ¿Okay? Lo que Popper y yo diría es, miren, vamos a un caso que tiene que ver con esto. Se está tratando de resolver algunos problemas de desigualdad en la educación superior. Hay voces, incluso dentro de la nueva mayoría, que dicen que cómo usted le va a pagar la educación a la gente que tiene plata. ¿Cierto? Y hay otra gente como yo que decimos, si la educación es un derecho, se la damos a todos. Y tenemos esta argumentación. Entonces yo diría, hay políticos, hay una parte de la política que tiene que ver
con propuestas que tenemos que discutirlas para saber si las propuestas son adecuadas o no. Si se establecen esas políticas, habrá que esperar si dan resultados o no, sino para cambiarlas. Ese es un resultado de la política que uno podría llamar hasta ingeniería social. Pero evidentemente que la política tiene lo que se llama el aspecto normativo ético. Uno lo que espera de los políticos para seguir creyendo en el sistema democrático, ¿no? Para seguir creyendo en el sistema democrático, es que ellos se comportan de manera ética en el sentido de respetar incluso sus propias declaraciones y su compromiso con ciertos valores como la igualdad, la justicia social, etcétera, etcétera. Yo creo que en Chile tenemos una crisis hace un largo tiempo, yo soy mucho más viejo que ustedes, ¿no es cierto? Los políticos siempre han, algunos, pongo Frei, pongo al lado de Allende, han sido algunos en el pasado muy honestos, llegaron y se fueron con lo que tenían, incluyendo a Alessandro, ¿no? Eran otro énfasis. Nosotros hacíamos otro tipo de política, lo que hacíamos en ese tiempo, estábamos en la juventud. Los políticos tenían un compromiso un poco más fuerte con valores, y tenían un compromiso y eran consistentes. Yo creo que hoy día la política chilena, no quiero generalizar, pero parece que hay muchos políticos que no están viviendo a la altura de los compromisos éticos y políticos que han dicho tener y que han sido capturados, y bueno, a lo mejor esto se tiene que resolver, porque para usted ser diputado o lo que sea necesita dinero para la propaganda, y entonces si el Estado no financia, usted tiene que ir a pedirle plata a los otros, y los otros cuando le presten plata no es normalmente gratis, sino que se establece ahí una conexión complicada. Yo creo que en Chile tenemos un problema hoy día de credibilidad política en todos los sectores. En todos los sectores. Y ya mismo me cabe, no entiendo cómo. El hijo de una presidenta va a ser tan, no sé cómo llamarlo, insensato, como para no darse cuenta que lo que él estaba haciendo iba a poner en tela de juicio a su madre. Y no entiendo cómo la señora Bachelet vino al tiro y mandó a su hijo a la punta del cerro al otro día. Pero uno dice, bueno, a lo mejor fue como mamá, lo que sea. Pero para responderlo más seriamente lo que tú dices, tenemos problemas hoy día de credibilidad. Para recuperar esa credibilidad, los políticos van a tener que ser más consistentes con sus valores y con lo que dicen que están haciendo. Y los ciudadanos tenemos que hacer la tarea crítica y decirle a ellos, así no pidan mi voto la próxima vez. Pero eso es un problema, porque si usted dice, no, si él llega, a lo mejor yo agarro un puesto, entonces ahora no le digo nada, entonces usted está traicionando las mismas cosas que usted quiere mejorar. Entonces aquí hay una tarea muy dura, y yo como ciudadano, porque los filósofos no tenemos respuesta a las cosas, como ciudadano con formación filosófica hoy día necesitamos nosotros ser más críticos, necesitamos nosotros vigilar a nuestros políticos y nunca creer cosas que se nos decían antes. Mira, este será un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Que diría, oiga, si es un gobierno de mierda, hay que deshacerse de él. ¿Cómo que? Porque es suyo. O sea, ¿cuáles son los criterios para tener un gobierno que sea nuestro, independiente de las cosas que haga conmigo o con los demás? Entonces yo creo que hay que seguir pensando seriamente lo que está pasando hoy día con la relación política, negocio, consistencia, el uso indiscriminado de expertos que tampoco admiten crítica, etc. Yo creo que no podría ofrecer así. Sí. Pero sobre todo, después de escuchar la exposición muy clara, yo voy con una reflexión. Porque hay un llamado a ser ciudadanos críticos, pero ¿cómo vamos a ser ciudadanos críticos si la gran mayoría que son personas de castellano, no tenemos comunicación de castellano, y la gente no lee, mis estudiantes no quieren leer, no solamente los míos? Entonces, ¿cómo ellos van a tener una opinión si no leen? Y si lo que leen son los titulares de ciertos diarios de una sola línea, donde no hay un interés por ir más allá. Entonces, ¿cómo vamos a formar ese ciudadano crítico si no hay lectura? Esa es como mi preocupación y reflexión. Yo tengo un problema con los estudiantes de filosofía y de otras carreras, ¿no?
habría que preguntarle el diálogo con los jóvenes, por qué ellos no leen, porque también leer aquí no solamente libros, uno puede decir, mira, leo la información en los notebooks o en claro, al formato. ¿Por qué no leen los jóvenes? Es difícil pregunta, yo tendría que preguntarle a los jóvenes, pero tengo la siguiente impresión. Que todo se nos está dando como digerido en la televisión, incluso en los diálogos, ¿no? Y que uno se da cuenta que tiene que ampliar su perspectiva hasta que no se encuentre que cuando no lo hace sufre consecuencias. Por ejemplo, una cosa que a mí me parece increíble, todavía yo no veo un gran movimiento de las damas jóvenes aquí. Yo no sé cuántos de ustedes están hoy día organizándose, incluso en salida pública, para defender, si es que lo hay, el derecho a las mujeres a tener por lo menos aborto terapéutico en este país. Yo veo del otro lado lo que se llaman pro vida, y no tiene nada que ver con la AFP, los pro vida que están diciendo que los que creemos en el aborto terapéutico, yo lo acepto, he escrito sobre eso, estamos contra de la vida. Saltándose el argumento que cuando uno está preocupado de la vida de la madre, está usando el mismo principio de ellos, solamente que uno dice la vida esta y no la vida en potencia. Pero nadie quiere escuchar, porque ellos tienen una postura. Pero yo he echado de menos, incluso en los cursos que yo hago a veces de ética y ciencia y tecnología, echo de menos que las estudiantas no se muevan por sus derechos. No sé por qué. Y yo creo que eso tiene que ver a lo mejor con la manera como de los últimos años, la cultura chilena, hay algo que nos estaría faltando. Yo creo que vivimos muy con un inmediatismo, hay muchas cosas que distraen a la juventud, estamos, no sé, usted critíqueme si estoy diciendo yo, pero lo sé por mi hijo, por otros también, hay una especie de hedonismo acá. Hay una falta de seriedad, yo diría, de tratar de reflexionar sobre las cosas. Porque reflexionar es duro, es más fácil irse en la volada. Me fui en la volada y mira, estas son las consecuencias. Pero ¿cómo te fuiste en la volada? Me fui en la volada. Pero yo no sé, ustedes tendrían que decir, si es que no leen, ¿por qué no leen? Sería bueno algún día tener un diálogo con los estudiantes. Pero no solamente de leer, sino de reflexionar sobre lo que nos pasa. Yo creo que vamos a pagar un costo, ¿no? Ustedes van a pagar un costo y nosotros también, si no tratamos de hacer filosofía en el sentido, reflexionar sobre lo que nos dicen, lo que estamos haciendo, el tipo de sociedad que queremos construir, el tipo de relaciones interpersonales que uno quiere tener, etc. Pero no es una respuesta muy profunda ni nada, sino que yo también tengo la misma pregunta, pero podría hacerle la pregunta a alguna de ustedes, tú porque tienes lentes me parece más serio, ¿no? ¿Ustedes creen que lo que dice la profesora es así, que ustedes no leen mucho? Sí, de todas maneras. Ya, ¿y por qué? Yo creo que es porque, bueno, en mi caso, ¿Sí? a mí no me gusta leer, para nada. Pero yo creo que es porque tengo como otros distractores. Ya. Como que me preocupo más estar con el teléfono o cosas así. Yo creo que por eso ¿Algún joven acá? Perdón, ¿tú estás de acuerdo con la profesora que a lo mejor no lee mucho a tus amigos, a lo mejor tú sí? No sé, no puedo hablar por todo, yo puedo hablar por mí nomás. ¿Tú eres buena para leer? Término medio diría yo. Yo cuando hay días que despierto con ganas de leer, leo. Otros días estoy más flojo y no lo hago, pero hay días que me despierto con ganas, busco algo que leer y lo hago. ¿Y vas a ser profesor tú? No, trabajo social. Pero igual tienes que leer harta, Sí. harta teoría social. ¿Cuándo vas a leer ese programa? Ya te fijas, hay a lo mejor distractores. Claro. No, mira, tiene que haber, como dice Salomón, tiene que haber tiempo para todo, tiempo para divertirse, tiempo para leer, tiempo para conversar, pero estamos en problemas si no tratamos de informarnos bien de las